Tiene la palabra el diputado Enríquez. Gracias, señor presidente. Yo pediría que del sector que se encuentra enfrente no interrumpieran permanentemente, ni tampoco estemos con un revival del pasado. Claro, para ustedes el pasado es cómodo. ¿Saben por qué? No. Sí, querida, a igualdad de armas. No dialoguen, vamos a hacerla ágil la reunión, compañeros del bloque. Algunos se quedan, por favor, silencio. Algunos se quedan en el pasado, porque el pasado es cómodo, es inmodificable. Entonces es cómodo estar ahí. Pero cuando los trae, como los trajo la diputada Los Penato al presente, se aterran. ¿Y saben por qué se aterran? Porque hay muertos más de 70.000 personas. Pero ¿saben qué? Muchos de esos que murieron es por culpa de que desde el vértice del poder político se definió quién vivía y quién moría. Porque esta Cámara tiene la vergüenza que 3 diputados, Higón, Vázquez y Valdés, se robaron las vacunas. Y ustedes tienen la vergüenza que el procurador del Tesoro mintió para apoderarse de una vacuna que no le correspondía. ¿Eso sabe con qué terminó? Con la vida de una persona, seguramente. Entonces, en este momento que mientras los argentinos sufrimos una desastrosas políticas en materia sanitaria, económica, social, esto que tanto les gusta, de que no haya clases presenciales, ¿saben por qué? Porque un pueblo embrutecido es un pueblo muy fácilmente cooptable por el populismo autoritario. Cuando la gente está embrutecida, no razona. Ezequiel Martínez Estrada solía decir que si el caballo razonara no existiría la equitación. Y tan cómodo lo vi algún diputado. Claro, evidentemente a veces hay que adecuarse, ayornarse a los tiempos modernos, y entonces empieza a hacer ese revival histórico que se remonta casi a los principios del siglo pasado. Y yo me preguntaba recién, porque hacía algunas reflexiones, cuando hablaba de, por ejemplo, no quería rebatir algunas cuestiones, pero me han obligado a eso. Cuando decía un diputado acerca del tema de la doctora Cuñarro, es bueno que a veces cuando vienen a estas reuniones, sobre todo si son profesionales del derecho, se informen. Casal no inicia los sumarios, Casal, porque lo nombra Casal porque tanto lo ha nombrado, sino el Procurador General. Se somete a un sistema y a los fiscales no la sancionó. Pero todo esto que están haciendo ustedes es para sacar el tema de su eje. Porque hablan del pasado, pero se olvidan que ustedes excavaban en los oscuros sótanos de la democracia, se enchastraban en el barro. O pensemos muchos diputados que están hoy con mandato acá a funcionar en el Ministerio de Justicia, ¿dónde iniciaron su carrera? En la CIDE, ¿no es cierto? Con los carpetazos. ¿O qué encontraron en la casa de Cristina en el Calafate? Aparte de las carteras de marcas realmente prohibitivas para el común de los mortales, ¿qué encontraron? Encontraron carpetazos. ¿Y qué le decía Cristina Parrilli cuando lo trataba con tanta dulzura? Anda a apretar a los jueces. ¿Qué dijo Yarvide? Me agarraron del cogote. ¿Qué hicieron con Tayano? Le secuestraron a un pibe. Entonces no vengan acá a orinar agua bendita, porque muy lejos están ustedes de eso. El propósito más inmediato que se tiene con esta ley es conseguir un procurador militante que no defienda la legalidad de los intereses de la sociedad, como marca el artículo 120, con independencia funcional y autarquía financiera. Eso no les importa. Un luminoso dictamen que hoy vamos a firmar de rechazo. Digo luminoso porque hay que leerlo, porque lo hizo en una apretada síntesis el diputado Gustavo Mena, pero realmente es un tratado de lo que es, en 11 páginas, muy sencillo, de lo que significa el Ministerio Público. Y ahí justamente, fíjense, está hablando de que Aníbal Ibarra aconsejaba que era necesaria la independencia, que era necesaria esta mayoría especial agravada de 2/3. ¿Por qué? Para evitar que mayorías circunstanciales se apoderaran de ese cargo que es tan importante para la vida de todos los argentinos. Lo decía también Binder, que el otro día vino acá y que evidentemente estaba guionado cuando hablaba el doctor Binder, porque las cosas que dijo realmente no se compadecen con su trayectoria. Y Binder lo decía también hace muy pocos días,
que era necesaria esa mayoría fuerte, esa mayoría robusta, para que hubiera independencia del Ministerio Público. Vivimos realmente horas ciegas para la democracia argentina. Y les digo por qué. Este dictamen es el primer paso de una operación de asalto a las instituciones republicanas. Me dirán que soy apocalíptico. Yo soy muy crítico del kirchnerismo, pero debo decir algo. Son coherentes. Tienen una coherencia férrea. Se proponen subordinar siempre la justicia al poder político. Esto fue inspirado por un autócrata. Néstor Carlos Kirchner claramente era un autócrata. Si vemos cómo se gobernaba Santa Cruz, transformó esa provincia en un feudo, pero le quedaba un solo punto que resolver: el procurador. Como el procurador no lo pudo sacar, ¿qué fue lo que hizo? Modificó la ley. El procurador fue a la Corte. Y como hacen siempre, porque no acataron tampoco el fallo de la Corte ahora, porque parece que la ley para el kirchnerismo es una vara que no es rígida. Para algunos es rígida, para nosotros. Para ustedes no. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Sancionó una ley vaciándolo absolutamente de facultades. El doctor Sosa se mantenía en su cargo y con el patrocinio de Daniel Sapsay fue a la Corte, que lo repuso. Pero fue todo vano, porque finalmente Kirchner se alzó contra la decisión de la Corte y nunca Sosa pudo asumir. Por eso esto no es ninguna novedad. Lo que quieren tener evidentemente es un procurador dócil. El presidente, o quizás a esta altura del partido no deberíamos llamarlo presidente, sino el presidido, porque seamos claros, hoy gobierna Cristina con el Instituto Patria. Esto digámoslo porque que la gente esto se entere. El presidente Mario declaró hoy en una de las entrevistas que suele dar a los medios amigos que la culpa es de la oposición, porque no aprobó el pliego. Esto lo dijo hoy, no lo dijo hace 2 años. Que la culpa es nuestra porque no aprobamos el pliego. Una cosa insólita. Y la verdad que la oposición que hubo en el Senado no fue por los pergaminos profesionales y académicos del candidato, sino porque tenía que reunir 2/3 de los votos. Más allá de que yo tengo personalmente algunas actitudes que criticarle al doctor Daniel Rafecas por algunas cuestiones que fueron cuestionables. Pero ojo, critico, pero acato. No salgo por los pasillos gritando lawfare, esa estrafalaria teoría que no sé quién inventó, que no está en ninguna constitución ni en ningún código procesal del mundo consagrada, y que cuál es el sentido de hablar de lawfare. El lawfare, queridas amigos y amigos, es cuando no tenés prueba para rebatirla porque la contundencia es tan grande, como decía recién Silvia, los bolsos que se revolean, los 4 o 5 millones de dólares que aparecen en una caja de seguridad sin poder justificar la razón de estar allí. El argumento que nos está dando el presidente es una cachetada a las instituciones. Como la oposición no le da el acuerdo a Rafecas, ahora es necesario rebajar la mayoría exigida por la ley. Pero ¿saben por qué no le da la oposición? Porque es Cristina la que lo retiró a Rafecas, que no le gustó. Porque ¿a quién está buscando Cristina? Y Cristina tiene que buscar a un lacayo para ser procurador. Tiene que buscar un procurador obediente. Entonces, pongamos la mira en quién. En Graciana Peñafort, en Indiana Garzón, y por supuesto en el top de los esbirros de la presidenta, que se llama Parrilli. No descarto tampoco que Zanini pueda pasar de un lugar a otro. Esto es porque evidentemente el presidente no es el que gobierna. Y vemos, no hace falta, no quiero irme por otros temas, pero vemos que el presidente pretende corregir el orden financiero internacional y no puede separar de su cargo a un funcionario de tercer nivel. Va a negociar la deuda con el fondo y se la traba Cristina. Entonces, evidentemente, está alguien un poquito desorientado, porque ahora nos viene y nos dice que es necesaria cambiar la ley. Esa frase encierra una contradicción en sí misma. ¿Saben por qué? Pues es una contradicción con el Estado de Derecho. Si no designan a quien yo quiero, cambio la ley. Me hace acordar esto algo que decía Locke. Si mis palabras no coinciden con la realidad, peor para la realidad. El problema es que esta muestra de prepotencia que pretende imponernos el presidente no es ni más ni menos que una muestra de su debilidad. Y acá se habló de muchas cosas, pero lo que es necesario entender
es que no estamos hablando una discusión de gabinete, no estamos hablando algo de la Torre de Marfil de la que hablaba Borges, sino que estamos hablando de hechos concretos que se trasuntan en la vida de la gente. A veces cuesta trabajo explicar cuando uno dice que la conducción del Ministerio Público a cargo de un Procurador General de la Nación que se ocupa de temas, hay que aclarar cuáles son los temas, porque escuché acá a varios, incluso el ministro Soria cuando dijo: yo me llevaron al Congreso para perseguir a los jueces, ahora le dejo al presidente actual de la comisión esa tarea, perseguir jueces, qué bonito, ¿no? Y otras cosas de las cuales, otras lindezas de las cuales señalaba el doctor Soria, cuando, por ejemplo, decía que se ocupaba de los femicidios el Procurador General de la Nación. Pero caramba, son abogados, estudian un poco el derecho. Los femicidios es derecho común, no tiene nada que ver. Digámosle a la gente por qué es esto. Esto es pura y exclusivamente porque entre la salud y la economía optaron por la reforma judicial y hoy, como no les sale la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público. Ya no les va a hacer falta si cooptan el Ministerio Público, y se lo digo a algunos que están firmando el dictamen, no va a hacer falta la Constitución para reformar la Constitución para adquirir la suma del poder público. Ya la van a tener con esta ley. Estas mayorías agravadas encuentran su razón de ser, como decía, en la independencia funcionaria y la autarquía financiera, que lo señala tan claramente la Constitución en su artículo 120, y esto justamente dijo algo muy interesante el diputado Mena, el diputado Petri también creo habérselo escuchado, cuando hablaban de los distintos modelos que había en el mundo. Miren, yo trabajé en esta Cámara con un excelente diputado, hoy fallecido, que fue Procurador General de la Nación. Fue mi padrino político aparte, el doctor Juan Octavio Gauna, el Yuyo, como le decíamos. Y el Yuyo me decía siempre, esto no puede quedar como un órgano extrapoder colgado de la nada, porque el que tiene la bolsa, el que tiene la plata, es el que se lo va a cooptar. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? Va a ser un apéndice del Poder Ejecutivo. Eso es lo que quieren hoy, convertirlo en un apéndice del Poder Ejecutivo. Pero la Constitución es clara, lo tiene alojado, la norma del 120, ¿dónde la alojó? Segunda parte, autoridades de la Nación, título primero, Gobierno Federal. Segunda parte, 4 secciones, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Público. Esto que a lo mejor se lo toman con liviandad muchos de ustedes, sobre todo algunos que transitan por la ancha y falsa avenida del medio, es bastante grave porque estamos hablando del cuarto poder. Y en este sentido me parece, para ir concluyendo, ¿qué podemos esperar ante esta situación? Un procurador militante, ¿qué podemos esperar de él? Impunidad para los amigos y persecución para los adversarios y para el periodismo independiente. Sería nefasto que hoy nosotros aprobáramos este dictamen de comisión al que por supuesto me voy a oponer, a rechazar. Y quiero terminar señalando algunas cuestiones que se dijeron, por ejemplo, del tema, porque uno trata de guardar todo, ¿no? Y en este tema del techo de cristal, es bueno decirles que hoy en la Procuración General hay exactamente la misma cantidad de personas de género femenino y masculino, tomando en cuenta los magistrados, los funcionarios y los empleados. Digo porque la diputada Siles, es bueno, yo digo cuando vienen estas reuniones, chicos, infórmense, porque dicen que no hizo nada Casal con este tema y hizo mucho. Y voy a terminar después refiriéndome a Casal también en un punto. Pero quiero decirles también alguna otra cosa que se dijo acá, que por ejemplo, Eduardo Casal mantuvo un recurso contra Rivas, tanto que hablan de Rivas, en el año 2017. Me gustaría saber si Gil Carbó hubiera obrado de la misma manera con Parrilli. Hace muy pocos días, a un senador de nuestra bancada, que presentó un recurso para que interviniera en la justicia federal, me refiero al senador Luis Neidenhoff, por las atrocidades que están cometiendo con los centros de detención en Formosa. Dicho sea de paso, la cifra la maneja Infran cuando quieren. Un día no hay muertos y el otro día aparecen 700 muertos de golpe. ¿Qué hizo con ese tema? Rechazó. Ese es el procurador que ustedes creen que es el procurador que queremos sostener. Pero no lo queremos sostener a Casal porque sí. Casal no lo puso ni Macri, ni lo puso
Alberto Fernández, lo puso la ley y Casal quiere que se designe un procurador interino porque Casal vuelve a su cargo, a menos que lo quieran tirar por la ventana, que es el cargo de procurador ante la Corte. Sí, sé que ustedes anidan la esperanza, pero la verdad que hasta ahora le fue bastante mal, porque iniciaron cualquier cantidad de juicios políticos contra él, no prosperó ninguno. Ahora van por las denuncias penales, exhibiendo como se hizo en la comisión de bicameral, obscenamente y con peligro para su familia, todo su patrimonio. ¿Qué hacen los hombres de bien? No salen gritando lawfare por los pasillos. ¿Qué hizo un hombre de bien como Casal? Se autodenunció, no fue a gritar lawfare, persecución política, porque Casal tiene algo que se está olvidando cuando se vota esta ley, que es la dignidad. Y las personas dignas actúan así. Yo quiero señalar algo que deseo poner énfasis en algo que dijo la diputada Los Penato, que es el tema de el golpe que se quiere dar a la República. Superados ya los tiempos, afortunadamente, de todos los golpes militares, las democracias latinoamericanas corren el riesgo siempre que se vacíen de contenido, pero el germen, el virus, empieza a atacar desde adentro. Entonces aparece lo que Chantal Mouffe y Ernesto Laclau llamaron en su libro La razón populista, que cuando un gobierno accede con una homérica diferencia de votos, vale todo. Esto fue cuando Cristina sacó con el 54%, o sea, buscan la legitimidad de origen, pero después corroer por dentro, esmerillar el sistema democrático. Una tiranía no va a ser mejor porque ha sido avalada por una mayoría circunstancial. Una vez que los populismos autoritarios asientan, ya no es posible sostener más la democracia. Y sepan todos, y en especial se lo dedico esto a los diputados que están indecisos todavía de votar, que sería nefasto que diputados que fueron electos como opositores se prestaran ahora a esta maniobra del oficialismo. Lo han hecho otras veces, pero este tema es de una gravedad inusitada desde el punto de vista constitucional. Ninguna ventaja ocasional de pactos de trastienda podrá borrar de sus conciencias el oprobio de entregar la independencia al Ministerio Público. ¿Saben por qué? Porque están enterrando a la República. ¿Saben por qué? Porque van a incurrir en el delito del artículo 29 de la Constitución Federal de infame traidor a la patria. Y quiero señalar esto: están abrazados a un populismo que necesita pulverizar la seguridad jurídica. No se presten a ello. En la bancada del frente hay diputadas y diputados, juristas, que los considero que todavía están a tiempo de recapacitar y de no plegarse a este proyecto, a este sistema político que se generó en función de los intereses de una familia. Un proyecto dinástico, un proyecto dictatorial, autoritario. Todos aquellos que voten este proyecto van a llevar en sus espaldas el cargo de infame traición a la patria que señala el artículo 29. No es para reírse, Ramón, por cierto, porque sin justicia independiente no hay república, sin república no hay libertades individuales. Por eso nosotros nos oponemos tenazmente y por eso esa gente que está en la calle desafiando al virus, porque desafía al virus porque sabe que es más importante la libertad que la vida. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.